Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta sesión de coloquio masterclass organizada en el marco del máster en bioética del Instituto Borja de Bioética. Mi nombre es David Lorenzo, soy director del Instituto Borja de Bioética y director del máster universitario en bioética. Les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que se hayan podido conectar a esta breve sesión, pero intensa, esperemos, en la que vamos a reflexionar sobre la medicina del deseo. Ya está mezclado. Sí. Vamos a Dos, comentar algunas cosas. 5, por lo menos. 5. Sí, Lo que lo es que son buenísimos. Y no saben, ni se pelean, ni ahora daré 4 indicaciones básicas. Quería acabar de darles la bienvenida. Espero que sea muy fructífera esta sesión. Esta sesión es una masterclass coloquio en el marco, como les digo, del máster universitario en bioética y que lleva por título La medicina del deseo tiene límites. Y es una actividad que se inscribe, como digo, en el máster universitario en bioética. Es un máster oficial que el Instituto Borja hace junto con la Universidad Pontificia de Comillas, y el Borja, en concreto, se encarga de la versión, de la edición online. Es, por tanto, un máster totalmente online, es un máster oficial que tiene una duración de 2 años y que busca ofrecer una fundamentación desde el punto de vista teórico y también práctico para iluminar y para al final facilitar y mejorar la asistencia. Como saben ustedes, es un máster universitario oficial y por tanto da acceso al doctorado. Y es totalmente online, que es una de las ventajas que todos nuestros estudiantes destacan. Incluye siempre, cada 2 o 3 viernes, sesiones online que se graban, que son sesiones de apoyo de 4 horas los viernes por la tarde y que permiten un seguimiento fluido, exigente pero fluido del máster. Y es uno de los elementos que más destacan nuestros estudiantes. Hoy vamos a reflexionar sobre la medicina del deseo. El papel de la autonomía ha ido tomando gran importancia teórica y práctica en el ámbito de la asistencia y en algunas ocasiones ha llegado a generar la tendencia o la suposición de que los pacientes, los usuarios, pueden pedir, basándose en la autonomía, cualquier tipo de servicio a los profesionales sanitarios. De tal manera que incluso se habla de que se ha llegado a convertir el deseo en derecho. Cualquier deseo genera un derecho y, por tanto, un deber que debe ser atendido. Y eso acaba convirtiendo al sistema sanitario y al profesional sanitario en una especie de proveedor de servicios que está al servicio de un cliente. De tal manera que se ha pasado de la participación en la toma de decisiones autónoma en el marco de la asistencia sanitaria, a pedir servicios a la luz o al servicio de mis deseos. Y esto genera conflictos teóricos y también dificultades prácticas, que son las que vamos a abordar hoy. Antes de presentar a los ponentes, me gustaría dar 2 indicaciones prácticas muy básicas. La primera es que todas las intervenciones o preguntas o consideraciones que quieran compartir ustedes las compartan a través del chat. Estamos muchos presentes hoy en la sesión y, por tanto, no podemos activar el micro de manera digamos, libre o improvisada, y es mejor que canalicen sus consultas o sus reflexiones a través del chat y yo iré transmitiéndolas en la parte o en el rato que haya para el coloquio. Y también quería pedirles, por favor, que tengan los micros silenciados para evitar el ruido de fondo y de tal manera que no tengamos que interrumpir la sesión.
Para el coloquio, para reflexionar sobre la medicina del deseo y sus límites, contamos con la inestimable colaboración de Francesc Torralba y Francisco José Cambra. Francesc Torralba es catedrático de filosofía, doctor en historia, en teología, etcétera, con varios doctorados, ¿no? Ha sido también investido doctor honoris causa recientemente, es miembro del equipo del Instituto Borja de Bioética en el máster y en otras formaciones, y tiene una gran trayectoria en publicaciones relacionadas con la antropología, la ética, la bioética. Y por su parte, Francisco José Cambra es médico, es doctor en medicina, es el jefe de la UCI pediátrica en el Hospital Materno Infantil de San Juan de Dios de Esplugas, en Barcelona. Es experto en cuidados paliativos, con una larga trayectoria también en publicaciones científicas en este ámbito y en otros afines. Y para nosotros es un lujo que hayan aceptado reflexionar conjuntamente en esta masterclass, que es más bien un coloquio, un diálogo. El profesor Cambra también es profesor en el máster de bioética del Instituto Borja, desde hace ya muchos años. Y bueno, es un gran placer poder contar con ambas figuras, ¿no? De renombre, ¿no? Y de importancia en el ámbito de la antropología y de la medicina y de la bioética, para reflexionar juntos sobre esto. La estructura de la sesión es la siguiente. El profesor Torralba y el profesor Cambra reflexionarán primero uno y después otro brevemente acerca de los problemas y las cuestiones que hay detrás de la medicina, la llamada medicina del deseo y los límites. Y después abriremos un espacio de coloquio, preguntas y reflexiones conjuntas, para las cuales, como he dicho, les pido por favor que utilicen el chat y yo iré tomando nota de cada una de ellas. Pues sin más, bueno, la sesión queda grabada y será compartida en la web del Instituto Borja, para poder visualizarse y ser compartida. Y sin más, pues pasamos a la exposición, a la reflexión de los ponentes. Muchísimas gracias, cuando quieran. Muy bien, pues muchas gracias, David, por esta presentación. Voy a compartir pantalla. Bien, se ve bien, ¿no? Y Sí, sí, ¿se ve bien ahora? Sí, sí, se ve, y pero pasa, ¿no? está todavía en modo edición. Si vas abajo a la derecha para que se vea en modo presentación. Sí, ya lo he hecho. A ver si arriba en compartir. A ver. Vale. A ver, no sé. Archie, ¿has entrado en la sesión de Borja? Sí, sí, estoy viéndolos, estoy con vosotros, sí. Pero del Zoom, o sea, ¿has entrado a través de Zoom o a través del enlace? No, a través de Zoom. Vale. ¿Se ve la pantalla ahora? Te voy a hacer coanfitrión. Y así O podrás. seguir siendo coanfitrión, pero doy aquí, seguir siendo coanfitrión. Sí. Vale. Entonces, yo creo que. Ahora pasa la pantalla, ¿no? No, es que no avanza, no entiendo por qué no. Ahora. ¿Avanzan? Sí, ¿no? Ahora sí, pero Perfecto. No está en modo completo. se sigue viendo en modo parcial, digamos, en modo de edición. Y no sé si tú puedes ir abajo a la derecha. Sí, estoy haciendo esta ahora, sí. Pero no cambia. Vale, bueno, así se ve, así se ve. Sí, saben, porque yo, o sea, yo la estaba. Lo que pasa es que aparecen de golpe, cada diapositiva aparece de golpe, Claro, claro, sí, pero, sí. bueno, pero se ve. Sí, estoy intentando hacerlo, a ver. Voy a dejar de compartir, a ver si puedo compartir de nuevo.
Pero ponga el modo presentación en su ordenador. Sí, sí, ya lo he puesto así, ¿eh? Ahora, ¿cómo la veis? ¿Ahora la veis bien o no? Sí. ¿Ahora sí? Ahora creo que No. mejor. Si cierras esta presentación, pues es que este ordenador está predefinido. ¿Ahora lo veis bien? Pasa las... Sí, Sí. pasa, sí. ¿Ahora sí? ¿Lo veis bien ahora? Sí. Vale, de acuerdo. Muy En el bien. modo del orador. ¿Perdón? Las dos Se ve, diapos. la diapositiva siguiente se ve. Ah, pues esto no. Si vas arriba, Opciones de presentación, sí, opciones de presentación, a ver. duplicar. Cambiar la vista del moderador, ya está. Pon duplicar. ¿Ahora la veis bien? Ahora sí que se la veo bien yo aquí. Vale. No, pues igual. Archie, y si vas arriba y pones duplicar, pruébalo, a ver. Nosotros lo hacemos así aquí. Opciones avanzadas de la función compartida. Donde antes has pulsado opciones de presentación. Arriba, en opciones de presentación. Sí, pero es que ahora ha desaparecido ya. Cuando le he dado, ha desaparecido de No lo esta puedo opción. David, No, está aquí. no puedo. Porque lo tiene ahí. Vale, bueno, pues Un participante puede compartir a la vez. Lo cambio aquí, no lo sé. A ver. se ve. No. No. Podemos quedarnos así porque así se ve. ¿Sí? Sí, Sí. Bien. Vale. se ve la siguiente, pero no pasa nada. Venga, gracias. Gracias. A vosotros. Muy bien. Bien, la medicina pues se ha ocupado de curar enfermedades, algunas de ellas mortales, siempre ha sido esa, la ocupación desde la Grecia clásica, ¿no? Y se ha ofrecido al enfermo pues prácticas adaptadas por la profesión para brindar las mejores opciones, ¿no? De curación. Esto ha sido lo que hemos denominado todos pues lex artis, ¿no? Es cierto que que nos hemos ido alejando un tanto de los fines de la medicina. Brevemente podemos repasar estos fines: la prevención de enfermedades y lesiones y la promoción de la salud, el alivio del dolor y sufrimiento causado por enfermedades, la atención y curación de los pacientes y cuidado de los incurables, y la evitación de la muerte prematura y procurar una muerte tranquila, ¿no? Han sido los fines habituales de la medicina, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues es cierto que las actuaciones médicas han ido cambiando hasta cierto punto de una manera bastante importante durante los últimos años, ¿no? Y actuaciones médicas que podemos definir, ya abundaremos sobre esta cuestión, tanto Francés como yo, sobre lo que se denomina medicina del deseo, pero es cierto que, pues, en relación con el inicio de la vida, vemos una serie de actuaciones médicas dirigidas a casos, cuestiones muy concretas, ¿no? Como podría ser la píldora del día después, el deseo de engendrar un hijo con un determinado sexo, el hecho de plantear la programación de una cesárea, la maternidad subrogada, cuestiones como marcar el tipo de asistencia que cada uno puede desear, como puede ser el parto bajo el agua, el parto domiciliario. En la vida de los más jóvenes, pues el deseo de alcanzar una determinada estatura. Son situaciones que entendemos como actuaciones médicas, pero que se van acercando a esta concepción que nosotros valoramos de la medicina del deseo. El deseo de modificar los atributos sexuales, por ejemplo, todo lo relacionado con la reasignación de sexo, el deseo de modificar la fisonomía en el campo de la medicina estética, que es un ejemplo paradigmático de esta cuestión, el deseo de mejorar pues, el estado de vigilia, las habilidades sociales o la potencia sexual con fármacos como el modafinilo, la fluoxetina, el sildenafilo, el deseo de un mayor rendimiento físico, ¿no? En el contexto de la medicina deportiva, por ejemplo, la administración de eritropoyetina, de esteroides. El deseo de recibir una atención pues holística en algunas cuestiones, que quizás sea alguno de los fallos que la medicina convencional puede presentar hoy día, alguna de las deficiencias, ¿no? De no tener tan en cuenta este concepto holístico o espiritual que la bioética desde luego siempre pretende defender, y esto pues da pie a una mayor utilización, a mayor inclusión de la medicina alternativa y complementaria, acupuntura, ayurveda, etcétera, ¿no? El buscar el retraso del envejecimiento desde el punto de vista con terapéuticas físicas, químicas o quirúrgicas, o en el contexto del final de la vida, pues la sedación terminal, la eutanasia o el suicidio asistido, ¿no? En ese sentido, entraríamos en todo lo que acertadamente Matthias Kettner, un psicólogo alemán,
definió como medicina del deseo, ¿no? Y dice, el nuevo paciente ya no necesita de los saberes y procedimientos médicos para convertir el sufrimiento de la enfermedad en la infelicidad de la normalidad, sino que precisa de tales saberes y procedimientos para aproximar y ajustar las condiciones del propio cuerpo al estilo de vida que desea. En resumen, el concepto que él quiere transmitir, pues sitúa al profesional sanitario, al médico, al servicio del paciente en asuntos que ni siquiera a veces son exactamente la misión del médico, ¿no? Que se escapan un tanto a la visión del profesional sanitario, ¿no? Y estamos hablando de una medicalización del ejercicio médico, ¿no? Con una enorme demanda de servicios sanitarios que coincide precisamente y cabalga a lomos de esta idea, una mayor capacidad diagnóstica y terapéutica, ¿no? Que hemos conseguido afortunadamente en los últimos años, ¿no? Y esta medicalización, pues, nos ha llevado a una demanda de servicios sanitarios por parte de la población que se hace virtualmente infinita, sobre todo porque el concepto de salud y enfermedad ya ha cambiado. Es un concepto más amplio y no el que recogíamos desde la medicina clásica. Este incremento, lógicamente, de la demanda es motivo de preocupación, pues, para todos los profesionales sanitarios, para los gestores y también el ámbito político. Y en un contexto de avances científico-técnicos en continua evolución, pues hay una exigencia de ofrecer una máxima calidad asistencial y que evidentemente pues puede estar limitada, y aquí es una de las paradojas de esta cuestión, de los recursos destinados a la atención sanitaria, ¿no? Hay, por lo tanto, también una mercantilización de la medicina y el paciente pues, se acerca más a la figura de un consumidor, y que el derecho a elegir en un contexto de una visión a ultranza del principio de autonomía, como apuntaba el profesor David hace unos momentos, pues enmarcado y quizá a veces enmascarado en ese principio de autonomía, pues se plantee esta opción, ¿no? Un excesivo derecho a elegir, ¿no? Tengamos, por ejemplo, la cuestión de la mejoría de la imagen corporal. Quizás sea pedagógicamente, quizás sería este el ejemplo más claro para analizar esta cuestión. Vamos a desarrollar algunos apartados. Por un lado, podríamos plantear si debemos encaminarnos a corregir aquellos problemas realmente importantes, graves, o a plantear el perfeccionamiento. Quizás esta sea una de las diatribas interesantes para analizar, ¿no? en esta tarde. Vamos a intentar corregir lo que la naturaleza, la enfermedad, etcétera, ha dado como algo pues problemático, o vamos a plantear el perfeccionamiento de aquellas situaciones que podemos considerar normales para alcanzar un mayor grado, ¿no? En este sentido, entramos en todo lo relacionado con el reconocimiento y la autenticidad. El reconocimiento hoy día a nivel social, pues de que todas las actitudes, digamos, van para dar el reconocer el derecho de que uno defina lo que entiende por vida buena, ¿no? Que es algo pues, que lógicamente pues, las propias democracias pues, pueden defender, ¿no? Y paralelamente a esta cuestión aparece el criterio de autenticidad, ¿no? El hecho de que la verdadera identidad de cada uno se va a conseguir cuando hayamos satisfecho todos nuestros deseos, ¿no? Y todo esto pues realmente puede ser muy problemático. En el ámbito, como os digo, de la cirugía estética, pues se intensifica el anhelo de la apariencia perfecta, la industria de la belleza, se incrementa el número de cirugías estéticas, cada vez hay más en este sentido, ¿no? Y buscamos una mejoría de la imagen corporal, pues buscando esa corrección o ese perfeccionamiento, ¿no? Fijaros cómo las redes sociales pues juegan un papel importante en este sentido. Son muy habituales las fotos personales, especialmente autorretratos. Fijaros cómo en el año 2013 selfie era la palabra del año, ¿no? En el Oxford English Dictionary, ¿no? Y cómo la importancia de estas cuestiones de la foto, etcétera, todas esas cuestiones estéticas pueden resultar tremendamente problemáticas. 259 personas fallecieron entre el año 2011 y 2017 buscando el autorretrato perfecto, ¿no? Como nos planteaba la BBC. O 379 personas fallecieron desde el 2008 hasta agosto del año 2024, como nos dice la Fundación IO, que se encarga de analizar problemáticas relacionadas con viajes, etcétera, y planteaba esta cuestión, ¿no? Para que nos demos cuenta de la superficialidad y de lo que gratuitamente pues puede uno perder su vida, ¿no? Este aumento de situaciones pues
de selfies y vídeos aumentan claramente las solicitudes de cirugía facial, por ejemplo, corrección de imperfecciones, el deseo de parecerse a celebridades del momento, pues se exigía, como nos decía la Academia Americana de Cirugía Plástica Reconstructiva, pues los labios y pómulos de Angelina Jolie, la estructura facial de Beyoncé, etcétera, ¿no? Ejemplos que podríamos encontrar dentro de esta situación, ¿no? Evidentemente, esto en el ámbito del adolescente pues, supone una enorme fragilidad y hemos de plantear la restricción de ese tipo de intervenciones, ¿no? Sobre los senos, sobre la nariz y adoptar un criterio prudencial de esperar, con mucha mayor motivo, todo lo relacionado con la cirugía de reasignación de sexo, ¿no? Hemos de ser muy cautos, muy prudentes a la hora de plantear opciones desde este punto de vista, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me gustaría recordar al Principito, ¿no? Aquí mi secreto es muy simple, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Como nos decía Antoine de Saint-Exupéry. Sería importante recopilar y volver a hacer que prevalezcan ciertos valores, ¿no? Y todo el mundo le puede gustar y ser más o menos atractivo, ¿no? Pero realmente valorar la cantidad y calidad de este sentimiento, ¿no? También podemos hablar de resolución quirúrgica de estigmas externos en algunas problemas, algunas características, por ejemplo, relacionadas con la trisomía 21, ¿no? El síndrome de Down. Una sería la glosoplastia, ¿no? El hecho de reducir el tamaño de la lengua, lo cual puede estar perfectamente indicado si esto produce una alteración en la capacidad de deglución del paciente, etcétera, o la cantoplastia, que esto sería pues simplemente corregir esta desviación que tienen de los párpados y que le da una característica muy definitoria, ¿no? Esto muchos padres lo desean para facilitar la integración. Hemos de entender que no mejora los problemas de base, que es simplemente ocultar la situación por parte de los padres, y esto pues habría que analizar hasta qué punto puede esto ocurrir, ¿no? Desde una perspectiva clínica no mejora el pronóstico, no mejora la calidad de vida y es algo puramente estético, ¿no? El profesional médico debe analizar si es correcto o no intervenir y negarse a realizar según qué tipo de procedimientos clínicos o quirúrgicos, apelando a los valores, a los conocimientos, a la experiencia y a entender que puede ocasionar más perjuicios que beneficios, ¿no? Esta idea del perfeccionamiento también podemos recurrir y analizar la obra de Michael Sandel que habla de contra la perfección, porque realmente es interesante analizar algunas cuestiones al respecto, ¿no? La ética del perfeccionamiento, pues la ingeniería genética, ¿no? En relación con hijos de diseño. ¿Hasta qué punto es correcto plantear esta opción, ¿no? Hace unos años, Sharon y Candy pues querían tener un hijo y eran sordas, ¿no? Entonces buscaron un donante de esperma con 5 generaciones de sordos en la familia y su hijo nació sordo. Les sorprendió mucho el que hubiera una repulsa al considerar que habían infligido una discapacidad a su hijo. Ellas no consideraban la sordera como una discapacidad y ser sorda es un estilo de vida y deseaban un hijo que fuera como ellas, ¿no? ¿Hasta qué punto es razonable esta cuestión, ¿no? Pero podemos analizar y nos sirve para el debate. ¿Está mal diseñar un hijo sordo? ¿En qué está mal? ¿En la sordera o en el diseño, ¿no? ¿Admitiríamos mejor la selección de sexo, de características físicas, de poder manipular la inmunidad a enfermedades, poder conseguir un coeficiente intelectual determinado? Bueno, dentro de esta línea de ética del perfeccionamiento también tenemos otros problemas como la hormona del crecimiento. Se da en pacientes con deficiencia hormonal, que son niños más bajos que la media, pero hay padres que lo piden en niños sin deficiencia hormonal o lo piden en niños con estatura normal por cuestiones deportivas, por poder mejorar su rendimiento posterior desde el punto de vista deportivo. O el metilfenidato, ¿no? Que se da en trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues para optimizar el rendimiento de los niños. Se está a veces rechazando su tratamiento cuando está indicado y paradójicamente se nos solicita administrarlo a niños para aumentar su rendimiento, ¿no? En respuesta a un afán de perfección en un mundo realmente muy competitivo. La obstinación terapéutica, ¿en qué consiste? Todos entendemos intuitivamente, ¿no? Es adoptar medidas diagnósticas o terapéuticas con objetivos curativos que ya no están indicados en fases avanzadas y terminales de manera desproporcionada, ¿no? ¿Por qué estamos dando tratamientos quimioterápicos con intención curativa cuando
cuando estamos con el paciente en fase paliativa ya, ¿no? ¿Qué objeto puede tener eso, ¿no? Usar medidas desproporcionadas como soporte vital, nutrición parenteral, que alargan la vida en situación de agonía para obtener supervivencias con gran afectación de la calidad de vida, ¿no? O alargamos la agonía o a veces lo que es peor, obtenemos supervivencias con gravísima afectación, ¿no? Esto también muchas veces obedece a un deseo de los pacientes, de la familia del paciente, de los padres del paciente, de alargar estas situaciones, ¿no? En los propios profesionales, factores emocionales pueden influir claramente, ¿no? En la instauración de tratamientos futiles ante la pérdida de un paciente. ¿Por qué? Porque sentimos el fracaso profesional, porque lo vivimos con dolor y porque hacer todo lo posible genera seguridad, nos da tranquilidad. Hemos hecho todo lo posible y cuando actuamos de esta manera, pues no estamos pensando en el niño o en la familia de los pacientes o de los pacientes adultos, ¿no? Tenemos lo que se denomina la terapia, el rescate, ¿no? El imperativo del rescate, que es el impulso a rescatar a personas identificadas en peligro inmediato sin importar el costo. Esto por Johnson lo describía muy bien en el año 86. Es como un imperativo ético destinado a salvar una vida individual, ¿no? Incluso cuando los recursos son enormes y pueden generar desequilibrios en la asistencia global en la comunidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de acceder a los deseos que pueden tener diversas personas o las familias de diversas personas para prolongar tratamientos e intentar curaciones imposibles, ¿no? Y por actividad por parte de los pacientes y de las familias, porque hay mensajes poco realistas y en esto los medios de comunicación contribuyen claramente, Internet, las redes sociales, los propios profesionales y al final pues subyace, como siempre, la no aceptación de la muerte, ¿no? No aceptación de la muerte de un niño, no aceptación de la muerte de una persona adulta, ¿no? Y recordando al doctor Abel, pues tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de estas cuestiones relacionadas con la medicina del deseo y la obstinación terapéutica, que la vida humana no es un bien supremo, sino que está en función de otros valores a los que se puede llegar con ella y que le dan un sentido, ¿no? Y que no es necesario sacralizar el valor vida, sino que hemos de analizar cuidadosamente en todo momento la utilidad de nuestras medidas, ¿no? Podemos abordar otra cuestión también, la prevención de la patología en el niño sano. A veces los pacientes exigen y los padres de los pacientes exigen hacer cosas, o los pacientes adultos, y otras veces dejan de hacer cosas que están bien indicadas también en un contexto de medicina del deseo, de no hacer según qué cosas porque están convencidos de que son erróneas. El diagnóstico precoz del recién nacido, que nos permite detectar enfermedades. Hay pacientes o padres que no quieren admitirlo. Tratamiento con vitamina K en recién nacidos. Puede haber hemorragias si no se da el tratamiento adecuado y con el tratamiento pues estas hemorragias desaparecen, ¿no? Hace un año tuvimos un niño en la unidad de cuidados intensivos con una grave hemorragia intracraneal que dejará secuelas de por vida porque los padres no habían querido administrar esta vitamina K, que no tiene ningún inconveniente. Una dieta adecuada, las vacunaciones, son todo medidas que muchas veces hemos de tener en cuenta, ¿no? El diagnóstico precoz, el riesgo es muy escaso, tiene un gran beneficio y un tratamiento muy efectivo. En cambio, hay familias que no quieren admitir estas situaciones, ¿no? Como os decía, pues la efectividad de la vitamina K es extraordinaria, pasa de un riesgo de 1 por 1.500 a 1 por 100.000, ¿no? Dietas mal equilibradas, dietas muy rígidas que pueden tener carencias nutricionales o dietas que conduzcan al sobrepeso y la hipercolesterolemia. También son grandes problemas de la sociedad, tanto en la medicina del adulto como en la medicina pediátrica. La no vacunación, por ejemplo, podemos encontrarnos con personas con un nivel socioeconómico bajo, que es por descuido, desconocimiento, buscando una pedagogía, una facilidad, gratuidad de todas estas medidas, pues se pueden solucionar, pero hay otras personas con un nivel socioeconómico medio alto, intelectualmente elevado también, que tienen un convencimiento firme y de que pues, se niegan también a su administración, ¿no? Una decisión realizada, y acudo otra vez al excesivo autonomismo que comentábamos al principio, por uno mismo parece que le otorgue el carácter de bien hecha, ¿no? Estamos en una fase de glorificación del yo, de las opiniones personales, y como nos dice Honora O'Neill, que ha estudiado en profundidad todo lo relacionado con la autonomía en el ámbito de la bioética, pues nos dice que una acción independiente puede ser importante o trivial, heroica o brutal, solidaria o egoísta, admirable o angustiante para los demás. Por lo tanto, el hecho de que es una opinión personal, obviamente, no es una vacuna para que esta opinión tenga que ser defendida a ultranza, ¿no? Y ya para ir finalizando, hablaríamos de la decisión compartida. Estamos muy inmersos hoy día en hablar de la decisión compartida, en la que el profesional informa, el profesional explica las opciones con los pros y los contras,
y el paciente profesional discuten sobre las preferencias del paciente y los profesionales apoyan durante la deliberación, ¿no? Aquí profesional y paciente discuten las preferencias y toman la decisión o la posponen y establecen el camino a seguir. Esto es lo que clásicamente habíamos denominado como un paternalismo benevolente, ¿no? El hecho de ayudar a las personas a tomar las decisiones si nos lo demandan, ¿no? Esto estaba eclipsado por un autonomismo a ultranza, sobre todo proveniente de Estados Unidos y quizá del ámbito más anglosajón. En cambio, en el ámbito mediterráneo, pues entendemos más esta opción de decisión compartida, a pesar de que ahora pues, la decisión compartida está muy, muy defendida por Víctor Montori, ¿no? Que escribió este interesante libro, La rebelión de los pacientes. Él es procedente de Perú, pero ejerce en la Clínica Mayo y que analiza estas cuestiones, ¿no? Y aduce que tenemos que basarnos en la medicina basada en la evidencia, basada en pruebas para tomar decisiones. Cuando nos basamos en un conjunto total de investigaciones confiables, nos sentimos más seguros. Estamos más cerca de lo que creemos que es prudente en la toma de decisiones. Todo esto, basado en la evidencia, debería evitar que profesionales o pacientes se dejen seducir por el último descubrimiento o que se utilicen tratamientos no probados en un estudio de investigación, porque están envueltos en una biología brillante, en un disfraz de armonía con la naturaleza, de rituales antiguos, etcétera, ¿no? Y que esto, la desinformación, pues claramente los medios de comunicación, las redes sociales pueden alterar este tipo de situaciones, ¿no? Los juicios, los comentarios, todo disfrazado de ciencia y nos hablan de posibles riesgos de vacunaciones, de beneficios extraordinarios de dietas, conductas nutricionales, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones, aunque parezcan inofensivas, pueden causar daño. A nivel personal pueden retrasar o reemplazar una atención más efectiva y a nivel social pueden diluir las bases científicas de la atención médica y nosotros necesitamos recuperar para poder combatir esta medicina del deseo, recuperar la confianza de nuestros pacientes. La evidencia científica nunca es suficiente para definir, para tomar una decisión en una situación problemática. La evidencia por sí sola no puede cuidar al paciente. Ahora que tanto hablamos del papel de la inteligencia artificial, esto seguramente no podrá hacerlo nunca la inteligencia artificial, ¿no? Puede ser un consuelo el que tengamos que defender estas opciones. Aquí los valores del paciente, sus preferencias, el contexto del paciente, para determinar qué hacer y plantear qué opciones disponibles, qué situación tiene el paciente y valoración del paciente y en el caso de la pediatría, de los padres del paciente. La toma de decisiones compartida, evidentemente que abarca las preferencias del paciente y sus valores, y esto defiende la autonomía, pero no es medicina a la carta, y esto es lo que estamos confundiendo actualmente. Como decía hace unos minutos David, se ha convertido casi en un derecho, ¿no? Y claramente se tiene que delimitar de manera muy evidente. Como decía Ernest Jung, la innovación tecnológica mejora la calidad, pero no reduce los costes de la atención. La demanda de servicios tiende al infinito y se incrementa la distancia entre lo que es técnicamente posible y lo económicamente viable, y dedicar recursos a un determinado enfermo o a un proyecto supone negárselo a otro. Esto es algo muy importante que tenemos que tener siempre en cuenta desde el punto de vista de justicia distributiva al hablar de medicina del deseo. Y como nos dice Victoria Camps, al hacer justicia y velar por la salud de todos cuando los recursos son casi por definición escasos, va a repercutir en una disminución de la autonomía de las personas y de los mismos profesionales de la salud. Vamos a tener menos autonomía a la hora de tomar decisiones y los profesionales de la salud también, como personas y como profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pensar también en términos de justicia distributiva. Tenemos que encontrar una definición coherente de salud y de enfermedad y distinguir qué es deseable, qué es posible y qué es adecuado, ¿no? Esto es lo más importante en este contexto Para finalizar, pues recordar la triple confianza que definía Pedro Alain el Tralgo, ¿no? La confianza en que la medicina podrá curar, paliar o aliviar sus sufrimientos. Tenemos que recuperar esa confianza en nuestros pacientes, confianza en los conocimientos técnicos del profesional y, por supuesto, confianza en el propio médico como persona, en sus valores de la profesión médica, la prudencia, la empatía, el saber escuchar y el secreto profesional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Archi, por tu reflexión, por tu exposición. Damos la palabra al profesor Torralba. Muy bien, pues gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer una presentación breve para sobre todo facilitar el diálogo y la discusión posterior. Pero primero quiero ubicar esta reflexión dentro de una disciplina que es la filosofía de la medicina.
Cuando hablamos de medicina del deseo, toda la discusión, el análisis crítico de lo que es, de lo que debería ser, de los límites, que ahora decía el doctor Lacambra, pues forma parte de una disciplina completamente ausente en las facultades de filosofía de nuestro país, pero también ausente en las facultades de medicina, ¿no? Y sin embargo presente en otros países y con una larga tradición y además con mucha bibliografía al respecto, ¿no? Cuando hablamos de filosofía de la medicina, hablamos de reflexionar sobre el telos, como decían los clásicos, es decir, el fin, el propósito, la razón de ser de la medicina, ¿no? Y sobre eso tenemos literatura desde Hipócrates hasta Pedro Lainentralgo, pasando por Galenio, Paracelso, Arnau de Vilanova y tantos filósofos y médicos que ha dado la tradición occidental y no occidental, ¿no? Lo digo porque para abordar un tema así, como la filosofía de la medicina, es imprescindible la visión histórica y cómo se ha transformado, cómo se ha modificado los modos de comprender la medicina, el fin, el objetivo y el propósito de la misma, ¿no? Entonces voy a partir de un concepto de filosofía de la medicina que es el clásico, el que encontramos en Hipócrates. Hipócrates, además de médico, fue filósofo y nos dejó los tratados hipocráticos y especialmente el juramento hipocrático, siglo V antes de Cristo. Han pasado más de 25 siglos y perdura como uno de los legados más importantes de la ética médica occidental, claro. Luego está la ética médica oriental, con todos los desarrollos en la antigua China y luego en la tradición brahmánica, en la tradición budista, ¿no? Pero en Hipócrates, el fin de la medicina es muy claro. El objetivo o el propósito de la medicina es muy claro. Se trata de curar siempre que se pueda, el arte terapéutico. Se trata de cuidar siempre. El verbo fundamental es curar, arte terapéutico, pero cuando el curar no es posible porque no hay las herramientas, no hay los conocimientos, no hay las competencias, no hay el desarrollo científico ni farmacológico que lo hace posible, siempre es posible cuidar y siempre es posible cuidar mejor. Por lo tanto, hay dos verbos aquí que son para mí esenciales en la finalidad de la medicina, que es curar, arte terapéutico, y cuidar, ¿no? El cuidar lo comparte de qué manera otras disciplinas, y no solo medicina, ¿no? Pero dentro del ámbito de las disciplinas de la salud y de las disciplinas sociales y educativas, pues el cuidar tiene, como digo, un abanico más amplio, ¿no? Cuida a la enfermera, cuida a la educadora social, cuida a la trabajadora social, cuida al auxiliar y cuida también el médico, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Un cambio de paradigma. Si utilizamos la idea de paradigma de Kuhn, Thomas S. Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, lo que estamos observando es un cambio de paradigma en el modo de concebir el fin de la medicina, el propósito, el telos de la medicina. Lo voy a expresar con una imagen, ¿no? El médico en la concepción hipocrática que se prolonga hasta el siglo XX tiene como propósito curar siempre que se pueda, evitar un mal, buscar un bien y además hacerlo de manera equitativa y preservando la confidencialidad. Todo eso está expresado en el juramento hipocrático. Pero el cambio de paradigma, ¿cuál es? Es la metamorfosis del médico en escultor. El médico se convierte en un escultor. Aquí el modelo ya no es Hipócrates, es Fidias. Fidias era un gran escultor griego. ¿Y qué hacía Fidias?
pues esculpía a imagen y semejanza de un modelo. Había un arquetipo, un modelo de hombre, un modelo de mujer, y el escultor da forma a un bloque de bronce o a un bloque de mármol y lo va esculpiendo hasta que representa el arquetipo o el modelo que está en su mente, es decir, el cuerpo ideal del hombre, el cuerpo ideal de la mujer, lo que llamaríamos el canon estético. Bueno, hoy el médico se está transformando en un escultor de cuerpos. Llega al paciente, tiene un modelo en la cabeza, quiero ser joven, esbelto, tener estos labios, estos senos, estos glúteos, este color de piel, quiero además tener un cuerpo atlético y usted tiene que hacer posible este sueño. Y por lo tanto empiece a esculpir en mi carne con el fin de que yo pueda alcanzar este arquetipo, este modelo. Los griegos hablaban de eleidos, esta idea, ¿no? Que naturalmente nos ayuda a comprender este cambio de paradigma la obra de Platón. Porque en Platón, sobre todo en el Timeo, aparece la figura del demiurgo. En Platón, Dios no crea al mundo. Dios es un demiurgo, que viene del griego, demiurgos, que da forma a una materia prima según un modelo y le va dando forma, como un alfarero o como un escultor, ¿no? Esto es en lo que se está convirtiendo hoy el médico. Viene el paciente con un modelo en su cabeza. ¿Y este modelo de dónde lo saca? Básicamente del mundo digital. Yo quiero ser como este atleta. Yo quiero ser como esta influencer. Yo quiero ser como este modelo. Yo quiero ser como esta actriz. Y entonces hay un proceso de mímesis gregaria que con la complicidad de la biotecnología y de la farmacología es gradualmente posible acercarse a él, aunque nunca de una manera perfecta. Por lo tanto, es un acercamiento que llamaríamos asintótico, ¿no? La asíntota es esta figura, como saben, matemática, que se acerca al eje de abscisas y al eje de ordenadas, pero nunca cruza. Los matemáticos, si hay alguno entre aquí, lo sabe muy bien, dirán que se cruzan en el infinito, que la figura toca el eje de abscisas o el eje de ordenadas en el infinito, es decir, no toca nunca. Pero esta es la obsesión. Esto lo vemos especialmente en el ámbito de la cirugía estética, pero también en el combate a muerte contra el cronos y contra el paso del tiempo, ¿no? Toda esa medicina orientada a simular juventud, a aparentar juventud, a la lucha contra la arruga, la lucha contra el descolgamiento, la lucha contra la alopecia, la lucha contra todo lo que representa la ancianidad, porque en el arquetipo que aparece en el mundo digital, se tiene que ser joven, esbelto, atlético, sano, sobre todo sano, y todo eso requiere de una intervención médica, farmacológica, sobre el cuerpo del otro. Por lo tanto, estamos observando una especie de cambio de paradigma, del médico hipocrático al médico Fidias, que es un escultor de cuerpos. Y no solo de cuerpos, sino también de estados de ánimo. Es que quiero sentirme bien. Tómese esto. Es que me siento triste. Tómese esto y dejará de sentirse triste. Es que quiero tener más apetito sexual. Tómese esto. Es que resulta que tengo un proceso de duelo muy complejo. Tómese esto. Por lo tanto, la medicina del deseo está en íntima complicidad con la disrupción biotecnológica y también con el progreso farmacológico exponencial, ¿no? Y eso tiene como consecuencia una enorme confianza del usuario de que todos mis sueños son posibles. Tengo 80 años, pero puedo aparentar 50.
Tengo 50, pero puedo aparentar 30. No tengo cabello, pero puedo tener cabello. Tengo la piel muy pálida, pero puedo tener la piel más bronceada. Puedo cambiar mis labios, puedo alterar mi condición física de tal modo que no hay límites a mi deseo. Este es el cambio de paradigma. Esta es la situación en la que hallamos. Eso tiene que ver con una cultura de la ilimitación y del yo. Elena Béjar publicó hace años un ensayo precioso titulado La sociedad del yo. Bueno, pues hay un yo con múltiples deseos, se presenta delante del facultativo y le expone sus deseos. Y además espera que esos deseos se vean realizados y no tiene tolerancia a la espera. Lo quiero ya. Con lo cual hay una intolerancia a la espera y una exigencia del usuario al profesional. Y el profesional muchas veces no puede realizar ese deseo, o si lo puede realizar, exige un gran gasto económico y un gran gasto de tiempo. Y el usuario quiere hacerlo sin tiempo, cultura de la inmediatez, y además de manera gratuita, con lo cual es simplemente insostenible desde el punto de vista económico. Simplemente insostenible. Por un lado, por lo tanto, hay un cambio de paradigma, hay una modificación. Voy ahora a explorar el deseo. Claro, medicina del deseo, aquí la palabra clave, además de medicina, que ya me he centrado en ella, es la palabra deseo. Bueno, el deseo es constitutivo del ser humano. O sea, el ser humano es un ser volitivo, un ser de deseos, un ser de anhelos, y mientras hay vida, hay deseo. Lo que nos distingue es el tipo de deseo, la nobleza del deseo, la intensidad del deseo, pero donde hay vida hay deseo, hay anhelo, hay volición, hay expectativa de realizar algo que anhelo profundamente, ¿no? Por lo tanto, en la antropología el deseo juega un papel clave, ¿eh? De hecho, San Agustín decía que en el ser humano hay 3 facultades en el alma, ¿no? La voluntad, la memoria y el intelecto. Bueno, pues la voluntad es lo que nos capacita para desear. Deseamos porque tenemos voluntad. Lo que pasa es que no tenemos los mismos deseos. Hay niñas de 14 años que quieren tener la nariz de Lady Gaga y hay hombres de 90 que quieren tener el cuerpo que tenían cuando tenían 50. Desear es constitutivo del ser humano, pero el tipo de deseos son distintos. Todavía quiero reflexionarlo con otro punto, que cuando no hay deseo, la vida desaparece, ¿no? Entonces hay apatía. Este señor no desea nada, ni siquiera vivir. Entra en un estadio de apatía vital o tedio existencial, ¿no? Ya lo decía Ramon Llull, el inmenso Ramon Llull, tristis vivit quid no desiderat. Triste vive el que no desea. El que no desea nada, de nadie ni de sí mismo, ni tiene ningún tipo de horizonte, es la vida triste. Y el que desea está expuesto a la frustración, porque puede ser que ese deseo no alcance la plenitud o no pueda ser canalizado o simplemente permanezca únicamente como deseo. Hoy lo que observamos es una intolerancia a la frustración. He hablado de intolerancia a la espera, quiero que mi deseo se realice ya. He hablado de cultura de la inmediatez, no quiero esperar, lo quiero ya, si puede ser en una semana mejor que en 2 meses. Y cuando el deseo no se realiza, por múltiples razones, por ejemplo, económicas, usted no puede costearse una operación de nariz o de senos o de glúteos o de alopecia, entonces viene la frustración. Y hoy vivimos en una sociedad donde por un lado hay una cultura ilimitada del deseo y un ejército de frustrados. Un inmenso ejército de frustrados
que no pueden realizar su deseo, porque esos deseos tienen un coste. Y aquí voy al tema. La cultura del deseo es muy discriminatoria, porque ¿quién puede realizar esos deseos que plantea la cultura digital? Una diminuta parcela de la humanidad. Usted puede aparentar 30 años menos, pero deberá pasar por el quirófano muchas veces y pasar luego por caja. Y esto lo podrá hacer una parte de la humanidad, pero muy pequeña. Gran parte de la humanidad tendrá que seguir luchando para resolver necesidades elementales, carencias fundamentales, comida, habitáculo, trabajo, techo. Por lo tanto, esta es la desproporción, ¿no? Mientras unos cultivan un deseo ilimitado y a golpe de talonario, con la complicidad del médico convertido en Fidias, hacen realidad esos deseos, hay una gran masa que no puede resolver las necesidades elementales. A eso se le llama injusticia y vulnerar el principio de justicia distributiva, ¿no? Todavía quiero hacer algunas consideraciones respecto a 3 ideas, iré terminando. Como decía David Lorenzo al principio, un deseo por definición no es un derecho. Deseo aparentar más joven. Esto significa que tengo el derecho. Deseo que mi hijo nazca con unas propiedades que le hagan más competitivo a nivel físico. Esto significa que tengo el derecho a intervenir sobre su ontogénesis. Yo creo que no. Que una cosa es el derecho, y eso nos llevaría a la filosofía del derecho. ¿Qué es un derecho? Y otra cosa es un deseo. Y el deseo es ilimitado. No acaba nunca. Siempre deseamos y deseamos más. Y hay permanentemente una insatisfacción, porque una vez uno ha conquistado el objeto de deseo, ya aspira a otro. Esto la filosofía budista lo ha expresado de una manera bellísima cuando en las 4 nobles verdades de Siddhartha Gautama el Buda, segunda noble verdad, el deseo es la raíz del sufrimiento. En efecto, porque lo que genera sufrimiento es precisamente el deseo. Cuando uno lo culmina, emerge otro deseo, de tal modo que uno está metido en una especie de cadena sin solución, ¿no? De ahí que lo que proponga Siddhartha Gautama Buda en la 4ª noble verdad es la extinción del deseo a través del óctuple camino de liberación. Lo digo porque desde el budismo hay una crítica, pero radical, a la medicina del deseo, porque el deseo es igual a la raíz del sufrimiento. En cambio, en la filosofía occidental el deseo es constitutivamente humano y lo que es esencial es el gobierno, el dominio, la dilucidación del deseo, de esos deseos que son realistas, que podrían alcanzarse, de aquellos deseos que son simplemente y totalmente idealistas o fuera de lo habitual o de lo común, ¿no? Y que generan una enorme frustración. Por lo tanto, primero separar deseo y derecho. Y luego deseo y necesidad. Porque la necesidad tiene que ver con una carencia. Ya sabemos que hay tipos de necesidades, pirámides de necesidades, y todos las hemos estudiado, ¿no? Desde la pirámide de necesidades de Maslow hasta Henderson, hasta Simone Weil o Martha Nussbaum, ¿no? Hay múltiples pirámides de necesidades. Pero una cosa es la necesidad, otra cosa es el deseo. Usted necesita agua para vivir y necesita un techo y necesita asearse y necesita comer y necesita ser amado por los demás. El deseo muchas veces no corresponde a una necesidad. Usted desea aparentar más joven, pero eso no es una necesidad. Usted desea
pues qué sé yo, ¿no? Tener los labios de Lady Gaga, ya, pero esto no es una necesidad. Puede vivir perfectamente con los labios que tiene, con la nariz que tiene, con la barbilla que tiene y con los glúteos que tiene, ¿no? Lo que pasa es que la complicidad de la medicina, a nadie se le puede ocultar esta dimensión, eso tiene unas consecuencias económicas enormes, porque aquí abres un segmento de mercado extraordinario. En la medida en que hago realidad los deseos de los pacientes, aquí abro un mercado enorme, pero siempre para los pudientes, aquellos que pueden costear las transformaciones de su cuerpo y hacer realidad sus deseos. Por lo tanto, el deseo no es la necesidad, el deseo no es el derecho. Termino ya. Esta medicina del deseo encuentra su punto culminante en la filosofía transhumanista. Es decir, esta medicina del deseo encuentra, digamos, su punto álgido en la utopía transhumanista, que parte de una confianza absoluta en la capacidad de la biotecnología para esculpir no ya el cuerpo, sino el ser humano que deseo ser. De tal modo que aquí la ficción, o más bien la utopía, es que incluso los deseos más difíciles o imposibles de conseguir, a través de la alianza con las biotecnologías y la farmacología, serán una realidad. Por ejemplo, el deseo de no morir. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí deseamos no morir y sin embargo vamos a morir todos. Lo que no sabemos es cuándo, de qué, ni dónde. Pero vamos a morir todos, aquello de los gladiadores, ¿no? Ave Caesar morituri te salutan, ¿no? Pues todos somos gladiadores. Sin embargo, el transhumanismo radical ultraliberal de Silicon Valley dice no, también podremos encauzar el deseo de no morir y de tener una longevidad indefinida, ¿no? Por lo tanto, esta medicina del deseo encuentra su punto culminante, yo diría casi su punto de locura, de alogía, que dirían los griegos, en el transhumanismo, con este fideísmo ciego de tipo tecnocrático. Eso es lo que quería compartir con vosotros. Me he limitado a una presentación muy esquemática. Gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, profesor Torralba. Muy bien, ahora abrimos, tenemos más o menos 10 minutos para preguntas, coloquio, reflexión. Y como he comentado antes, si son tan amables, pueden utilizar por favor el chat. Yo tenía un par de cuestiones, pero es mejor que si ustedes las tienen, pues demos paso a sus reflexiones. Somos conscientes de que el hecho de tener que escribir alguna participación en el chat siempre es más complicado, más lento, ¿no? Y en ese sentido, un poco disuasorio. Sí. Gloria dice, ¿podrían profundizar, por favor, en la medicina del deseo relacionada con temas de la vida y no tanto con medicina estética? Gracias. Sí, muy brevemente, Gloria. Yo creo que la medicina del deseo, también lo ha dicho el doctor Cambra, afecta 3 ámbitos de vida: la génesis, el desarrollo y el final. Y cuando uno la aplica a la génesis, deseo que mis hijos sean, desearía que mi hija fuera, y eso se puede plantear tanto en el desarrollo intrauterino, la ontogénesis,
como una vez nacido, ¿no? Es que yo quiero que sea, quiero que pueda, me gustaría que fuera más alto, me gustaría que tuviera esta pigmentación de piel, este color de ojos, que fuera de condición masculina o femenina. ¿No se podría cambiar o alterar el cromosoma X que determina la condición del género, ¿no? Luego en el desarrollo, ¿cuánta biotecnología, cuántas sustancias, cuántos fármacos van orientados a mejorar el rendimiento físico, deportivo, no solo en el ámbito profesional, sino especialmente en el ámbito amateur, ¿no? ¿Cuántos van relacionados a modificar la conducta, a modificar el estado de ánimo? En un país como España, que es número 1 en consumo de ansiolíticos para combatir estados de ánimo depresivos, semidepresivos, desesperados, tristes, apáticos, ¿no? Y luego al final, ¿cómo podemos prolongar más esta vida? Y con la alianza a veces de las tecnologías, sucumbimos a lo que llamamos la obstinación terapéutica o simplemente el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Por lo tanto, en los 3 ámbitos, génesis, desarrollo y fin, la medicina del deseo está calando muy fondo. Muy Sí, bien, gracias. No sí. sé si quiere añadir algo, Cambra. No, al respecto, no, comentar que hemos tratado todos los ámbitos. Lo que pasa es que la medicina del deseo en el aspecto estético, pedagógicamente, es muy interesante y muy fácil de transmitir, ¿no? Pero en la exposición, tanto el doctor Torralba como yo hemos hablado de la obstinación terapéutica como una opción y el otro tipo de situaciones del deseo, ¿no? Desde el parto domiciliario al parto bajo el agua, etcétera, ¿no? Incluso el deseo de no cumplir según qué tipo de normas terapéuticas adecuadas, ¿no? Veo que aquí también hay en el ámbito de la pediatría, ¿no? Cómo articularlo con el mejor interés del menor, pues no cabe duda de que tenemos que valorar muy bien qué es lo mejor para el paciente y nosotros, como pediatras, somos garantes de su salud, ¿no? Y de su bien. Y cuando entendemos que hay posicionamientos que no van a favor del paciente, del niño, es cuando tenemos que salir en su defensa, porque es una obligación moral y legal que tenemos, ¿no? Y aquí el ámbito es muy grande, porque nos pueden pedir que alarguemos la vida de los niños y que no dejemos fallecer ninguno en cuidados intensivos, como ahora comentaba el doctor Torralba, o que no hagan cosas que realmente son correctas y que deberíamos hacer, como el diagnóstico precoz o la vacunación, ¿no? Y entonces tenemos que estar siempre pues, haciendo un juego de valoración de riesgo-beneficio de las diversas medidas, pero por supuesto que no nos circunscribimos a hablar del ámbito estético, sino puramente, ¿no? Sino que es muy, muy, muy amplio, ¿no? Gracias. Archie, comenta un usuario, pregunta que en concreto los ejemplos que tú has puesto se entienden en general bien, pero ¿qué ocurre en el ámbito de los cuidados paliativos o de eutanasia, ¿no? Un usuario pregunta, ¿son ahí un mero deseo o verdaderamente aliviar ese sufrimiento no se relaciona con uno de los fines intrínsecos de la medicina? Indudablemente, ¿no? Indudablemente que el aliviar un sufrimiento en el ámbito de los cuidados paliativos tiene una clarísima dimensión, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha literatura que relaciona la medicina del deseo con la eutanasia, ¿no? El hecho de plantear la opción de elegir el momento de la muerte, etcétera, que es para evitar un sufrimiento. Y muchísimas veces va a ser así, ¿no? Pero no deja de ser también un ejemplo bastante paradigmático de lo que puede suponer la medicina del deseo, ¿no? Vale, muy bien, gracias. Han entrado varias cuestiones. Ahora me voy a centrar en la siguiente, que viene a preguntar, hay una de las asistentes menciona el hecho de que en algunas comunidades autónomas como Cataluña la especialidad MIR más, más elegida es la de cirugía plástica. Y se pregunta si el perfil de los estudiantes de medicina y quizá por extensión el perfil de los estudiantes de carreras sanitarias ha cambiado. Bueno,
Otra persona se pregunta de la mano de esa cuestión si también ha cambiado quizá el perfil de los objetivos de la juventud o de la sociedad. Sí. Sí. Bueno, en relación con el perfil de los médicos, ha cambiado. Está claro que muchas veces pues, buscan especialidades, depende del proyecto vital de cada uno, ¿no? Especialidades, por ejemplo, pues que tengan menos guardias y que luego puedan tener una retribución dentro del ámbito de la medicina privada. Eso es un deseo que es ancestral y que año tras año se ha ido planteando, ¿no? Entonces hay especialidades médico-quirúrgicas que indudablemente tienen una mejor salida posterior y una mayor rentabilidad, ¿no? Y hoy día, pues la medicina estética pues tiene muchas opciones. Entonces es razonable que haya esta competitividad para alcanzar estas plazas, ¿no? Pero siguen saliendo pues plazas de pediatría, plazas de cuidados intensivos, de diversas especialidades, ¿no? Entonces sí que hay un ámbito quirúrgico y un ámbito médico y luego pues muchos parámetros que pueden pensarse, ¿no? Que es la salida profesional después de acabar la especialidad y dentro del ámbito de la medicina privada, ya especialidades pues, que tienen una mayor opción, ¿no? De futuro. Gracias. No sé si Francesc, si Torralba No, quiere. yo el perfil de los estudiantes de medicina no puedo responder si ha cambiado o no, pero de lo que no cabe duda es que vivimos en la sociedad de la imagen, en lo que se llamaba la sociedad iconocéntrica, y por lo tanto la obsesión por tener una determinada imagen y una imagen acorde con los cánones estéticos vigentes, eso ha calado profundamente en adolescentes, en jóvenes, en adultos y en ancianos. Y por lo tanto no es extraño que haya cada vez más peticiones, más requerimientos, más expectativas respecto a la imagen y que por lo tanto que haya un segmento de mercado que va ampliándose y que es muy atractivo económicamente y que da mucho rédito. Y entiendo que esto puede ser atractivo para un determinado perfil de estudiantes de medicina. Muy bien, gracias. Hay varias nuevas intervenciones. ¿Cómo, y esto se dirige yo creo que a los dos ponentes, cómo articular, ¿no? Esa autonomía? De hecho, aquí voy a unir dos preguntas, ¿no? Por un lado, el valor de la autonomía, por otro lado, la idea de que todos somos capaces, ¿no? Y tendemos a olvidar la vulnerabilidad, ¿no? Y eso todavía favorece más la petición de cosas, ¿no? La petición o la solicitud, ¿no? de servicios que cumplan mi deseo. ¿Cómo armonizar eso con la negativa del profesional, ¿no? Con situaciones en las que a veces el propio profesional considera que eso es desproporcionado, ¿no? ¿Cómo gestionar esa frustración, por ejemplo, y cómo a la vez seguir respetando, digamos, o valorando la autonomía? Sí, indudablemente aquí tenemos que hacer una valoración de lo que sería, también lo comentaba Francesc hace un momento, ¿no? Al final decir lo que es adecuado, ¿no? Y lo que es realmente una necesidad y lo que no lo es, ¿no? Y esto aquí nos tiene que ayudar el hecho de plantear la autonomía, pero no como que creo que lo he señalado, no como medicina a la carta. Tenemos que valorar los deseos del paciente, pero que ajustarlos realmente a una cuestión equilibrada, ¿no? Y desde luego no podemos olvidar, y cada vez va a tener más importancia, el principio de justicia distributiva, ¿no? Hay cosas pues, que son inviables y no podrán admitirse. Por lo tanto, tiene que ser algo que sea un bien para el enfermo, que esté admitido por el propio paciente, pero que haya una connivencia con los profesionales para entender que eso es bueno para el paciente y luego que sea factible y que pueda llevarse a cabo, y el principio de justicia pues va a jugar un papel, ya lo juega hoy día, pero todavía lo jugará más claramente en el futuro. Sí, subrayar algo que está escrito aquí en el chat, ¿no? A ver, nosotros somos finitos y vulnerables, pero nuestra capacidad de desear es infinita, ¿no? Y esta es la paradoja, es decir, estamos instalados en un cuerpo frágil, mortal, vulnerable, que además, ah, bueno, tiene limitaciones evidentes, pero el deseo es infinito, ¿no?
Y además vivimos en una sociedad metidos en el centro de un gran bulevar donde hay todo tipo de aparadores, ¿no? Y te dicen, tú puedes ser, no hay límites, todo es posible. Y eso es una mentira monumental. Y con esta mentira monumental construimos ilusiones ficticias, ¿no? Y entonces cuando el profesional dice esto no se puede hacer, pues voy a otro profesional. Y cuando el otro profesional dice esto no puede hacer, voy a otro profesional. Porque parto de la idea que no hay límites y que todo es posible. Y me parece que aquí está la falacia. En no todo es posible y hay límites. Y además yo creo que el profesional también tiene autonomía. No es un esclavo del paciente ni un servil vasallo de sus deseos, sino que también tiene su autonomía y su capacidad de discernir qué puedo hacer que no, qué es prudente que no, qué choca contra mis convicciones, ideales y creencias y que no. En definitiva, no es un robot que actúa conforme al botón que se pulsa, ¿no? Sino es un ser que discierne, ¿no? Lo que pasa es que decir no es muy frustrante para el paciente. Poner límites vaya, es un chaparrón de agua fría, ¿no? Y generalmente esto lleva a problemas, ¿no? Pero yo creo que el profesional debe ser capaz de dilucidar frente a esa petición qué puedo decir que sí y qué puedo decir que no, aunque el paciente pueda pagar y me insista mucho, ¿no? Pero yo creo que aquí es donde se juega la ética y la autoridad moral, el profesional. Muy bien, gracias, Francés. No sé si Cambra quieres añadir. No, comentar que es evidentemente, ¿no? Es el profesional que tiene que tomar decisiones. Normalmente pues, llegamos a acuerdos con los pacientes, pero hay situaciones en las que es claramente paradigmático que no se puede tolerar y el profesional tiene que ser honesto, ¿no? Veo aquí una intervención también de Carmen Sánchez que pregunta, muchísimas gracias, bueno, me gustaría que hiciesen alguna reflexión sobre las posibles contraindicaciones de intentar estos deseos, ¿no? Obviamente hay que valorar qué es bueno o malo de cada una de las cuestiones, ¿no? Y hay situaciones de deseo, de opciones que plantean los pacientes que pueden ser perjudiciales para ellos mismos y entonces tenemos que defenderlo, o pueden ser perjudiciales en el caso de la pediatría para los niños, ¿no? O en aquellas personas que no puedan que no puedan tomar la decisión. Y entonces desde el principio de beneficencia tenemos que entender y actuar solamente en aquello que veamos que realmente es bueno para el paciente, ¿no? En la misma línea de lo que comentaba Francés hace unos instantes, ¿no? De que tenemos que defender una capacidad para tomar decisiones y que esto no es medicina a la carta, ¿no? Esto tiene que quedar muy claro. Muy bien, muchas gracias. Hay varias cuestiones que han ido entrando en los últimos minutos en el chat, algunas que se relacionan con la duda acerca de que si no hay una incoherencia entre el uso de técnicas o terapias, ¿no? Que vienen del mundo oriental, un mundo oriental que precisamente tiene una visión de deseo distinta, ¿no? Otra intervención que habla precisamente sobre si este deseo no es más bien una manifestación cultural, ¿no? Es decir, si no se ha convertido en un criterio tanto a nivel, por ejemplo, político, ¿no? Social, no solamente sanitario, y eso sería un reflejo, ¿no? Y algunas más, A ¿no? ver, Pero, solo un subrayado, David, porque sí, la intervención de Pera Ruiz es muy interesante, ¿no? Yo creo que en efecto, sí, aquí hay una incoherencia en la recepción de las sabidurías espirituales del Extremo Oriente, ¿no? Porque por un lado utilizamos algunas de estas sabidurías en nuestra práctica habitual, desde el yoga al tai chi a la meditación zen en muchos ámbitos, pero por otro lado no ahondamos en la profundidad de estas sabidurías y especialmente, como digo, en la filosofía del deseo que emana del budismo primitivo, ¿no? Donde el deseo es la raíz del sufrimiento y por lo tanto la extinción del deseo es el camino de liberación. Y eso es lo que llamamos una recepción completamente parcial, superficial, interesada
de las grandes sabidurías del Extremo Oriente, ¿no? Es decir, es un cortar y pegar, pero solo de lo que nos interesa, ¿no? Pero en cambio, cuando desde el budismo se nos dice, ojo con el deseo, que es la raíz de muchos sufrimientos, es mucho mejor vivir austeramente y tratar de limitar ese deseo, eso no lo queremos para nada integrar en nuestra vida, ¿no? Con lo cual hay una recepción completamente incoherente, como decía aquí Pera Ruiz, de estas sabidurías del Extremo Oriente, ¿no? Eso es muy propio de nuestra cultura actual, muy esnovista, que queda fascinada por el Oriente, pero solo por la epidermis, no por la hipodermis o por las profundidades. Sí, sin duda hay un gran componente de esto que comentas, ¿no? Lo que ocurre es que también es cierto que la medicina convencional pues puede a veces tener algunos fallos en este sentido, ¿no? Y no prestar atención a un sentimiento más holístico, más espiritual, y que entonces se rellene ese hueco que tendría que llenar la medicina convencional con este deseo, ¿no? Que es lo que comenta Pera Ruiz en su intervención, ¿no? Y buscar eso, algo que parece inalcanzable. Eso tiene que ser también pues, un aldabonazo en la conciencia nuestra para decir, bueno, tenemos que mejorar algunos aspectos de la medicina convencional, ¿no? Y este es uno de ellos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir terminando. La idea es que esta masterclass, este coloquio, dure aproximadamente 1 hora, 1 hora y 5, 1 hora y 10 como máximo, que sea algo breve, intenso y profundo a la vez. Les agradezco a Francesc y a Archie, ¿no? al profesor Campos y al profesor Torralba, su colaboración, y a todos ustedes la asistencia. Ya ven la necesidad, ¿no? de reflexión profunda, ¿no? en temas de bioética y cómo la reflexión técnica no es suficiente. Esto es precisamente uno de los ejes vertebrales de nuestro máster, que procuramos desarrollar e inculcar desde el principio. Y nada, les invitamos a todos ustedes a seguir reflexionando, a seguir ahondando, informándose. Y cerramos aquí la sesión, quedará grabada. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y hasta la próxima. Un saludo cordial. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.